Estamos hablando esta mañana, Mónica, del tema del susto, del miedo, del terror, que nos causan a veces muchas cosas, esos pánicos que nos llevan a miedos complicados, ¿no? A miedos que a veces nos hacen comportar de forma distinta. Hay pánicos relacionados con fobia, podría ser, pero hay otros pánicos generados por ejemplo, películas de terror. Se acerca Halloween o el mes de los niños, como a algunas personas les gusta decir, y salen una cantidad impresionante de películas que a algunos nos gusta ver sabiendo que nos genera pavor, pero que también da como cierto gusto o adrenalina. Bueno, el tema es interesante y sobre todo para hablar de esto, qué mejor que un psicólogo que es experto en la materia. Él es de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología educativa, el doctor Luis Alberto Rengifo Quintero, que le damos la bienvenida a Las Mañanas con Doctor Rengifo, bienvenido. ¿Cómo andan? Bienvenido a nuestro programa. Primero que todo, permítame decirle que está muy curiosa su corbata, porque es un homenaje a los tres chiflados. Bonita, ¿no? Si la hubiera conocido en la época de No me lo cambies, se la hubiera borrado. ¿Y tiene algo de especial, algún significado, simbolismo? No, Pues siendo simplemente un regalo que me hizo mi hermano y me la trajo, le pareció curiosa y además que me la regaló. Los chiflados siempre fueron muy divertidos, un ícono del humor. Poco susto con ellos, ¿no? Poco miedo, más bien risa. ¿Esos tres chiflados tendrían tratamiento? Sí, claro. Todos tenemos tratamiento en algo. Pero afortunadamente nunca tuvieron tratamiento, si no nunca nos hubieran dejado. Divertido tanto. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Doctor Luis Alberto, hablemos entonces del tema relacionado con el miedo, el terror, eso que uno siente y sobre todo lo que decía Mónica, ahora viene octubre, con todos estos temas relacionados con el Halloween y demás. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se adquiere o se adhiere? ¿Qué es esto? El miedo, la gente a veces le tiene miedo al miedo, pensando por eso. Hay un trastorno del comportamiento que se llama el miedo al miedo, que la persona le tiene miedo a sentir miedo. Y lo que la gente no sabe del común es que el miedo es una emoción natural de nosotros los seres humanos. Tal vez sea la emoción más adaptativa que tenemos los seres humanos. ¿Ah, sí? La que nos permite sobrevivir, la que nos permite adaptarnos al entorno y a las exigencias del ambiente. ¿Viene en nuestros genes? Claro, viene, porque es una emoción como lo es el amor, como es la ansiedad, que son sentimientos y emociones adaptativas. Las personas, el problema con ellos es que las personas no lo saben manejar, no lo saben enfrentar. Es que eso es lo más importante, porque el miedo, como usted dice, se da. El problema es que a veces la gente, al no saberlo manejar, entra en estados complicados. Exacto. Gente que se paraliza, gente que de pronto lo conlleva a una enfermedad o un paro cardíaco o sencilla, bueno, en fin, reacciones diferentes. Hay que aprender a manejar el miedo. Hay que aprender a manejar el miedo y la única forma que uno tiene para manejar un miedo es enfrentándolo. No hay nada más que hacer. Sí. O sea, si tú no enfrentas tu miedo, no lo puedes superar. Entonces la persona que tiene miedo a hablar en público tiene que aprender a hablar en público y enfrentarse a un público para poderlo superar, porque de lo contrario el miedo se le vuelve un obstáculo en su vida y se le vuelve un problema serio. ¿Sí? Entonces en ese sentido las personas desconocen realmente cuáles son las verdaderas razones de ser del miedo y la forma efectiva y eficaz de manejarlo. Correcto. Y la única es enfrentándolo. ¿Hay un sitio en la cabeza, en el cerebro, donde se ubique esa sensación? Se supone que el sistema límbico, que es como el centro del cerebro que maneja las emociones, con otra estructura que se llama el cíngulo, son los encargados de regular las emociones en nosotros y de manejar, de permitirnos manejar ese tipo de temores, ¿sí? Ese tipo de emociones, que cuando son demasiadas intensas es cuando la persona se bloquea y la persona realmente se paraliza frente al miedo y se le vuelve un problema. Claro, doctor, el miedo, como decía al comienzo, ¿se adquiere o se adhiere? Es decir, por ejemplo, yo le tengo miedo, no tanto ahora, pero le tenía mucho pavor a montar en avión. ¿Y cuál era mi sensación? De que se fuera a caer. Pero lo llevo como consecuencia de un trauma que adquirí a temprana edad, donde tuve un percance en un avión y quedé, digamos, como dice mi hijo, traumado. Sí, de acuerdo. Con miedo a bordo. Sí, hay dos tipos de miedos. Unos miedos que llaman los miedos naturales, que son los que nosotros vamos adquiriendo en la medida en que vamos creciendo, en que nos vamos desarrollando, como miedo a las inyecciones, miedos a los animales, miedos a los fantasmas, a los monstruos, a los truenos, a la oscuridad, y otros miedos que se llaman los miedos sociales. Esos miedos sociales sí son mucho más desadaptativos, porque los miedos naturales en la medida en que tú vas creciendo los vas superando. En cambio el miedo social es un miedo que no decrece con la edad, al contrario, incrementa con la edad. Y ese miedo sí se vuelve desadaptativo. ¿Cuál es que es el miedo a hablar en público, a la interacción social, a la exposición social, por ejemplo. Este tipo de cosas. Hay gente que nunca se para frente a una cámara. Eso sí. Porque le da mucho pavor y mucho miedo. ¿Sí? Y las consecuencias vienen inmediatas, ¿no? Sudoración, gagueo, incluso la pálida. Hay gente que se desmaya en el momento que está frente a un público. De acuerdo. ¿no? Entonces, fíjense que esos son dos. Obviamente, la mayoría de nuestros
los temores son aprendidos. Nosotros nos condicionamos a ellos, ¿sí? Se ha demostrado, por ejemplo, que el avión es el medio de transporte más seguro y rápido del mundo. O sea, se muere más gente en los accidentes de tránsito, ¿cierto?, que en los accidentes aéreos. Sí. Sin embargo, hay gente que no se monta en un avión. Claro, la sensación de pronto de impotencia estar por arriba hace que genere ese tipo de cosas. ¿Hay miedos que generan placer? Pues realmente sí, hay gente que es amante del miedo. Hay gente que las reacciones que le generan el miedo, lo que tú decías ahorita, las palpitaciones, la emoción, la adrenalina, para ellos eso es absolutamente emocionante. Entonces buscan el miedo. Hay gente que le gusta el riesgo. ¿Y eso es peligroso? Lo veíamos ahorita en la nota. No es peligroso. Lo que pasa es que hay que tener también cuidado de qué tipo de miedo voy a afrontar yo, qué tipo de situación en la que tengo que tener precauciones voy a enfrentar. Pero hay gente que es amante de ello. Amante del miedo, que es diferente cuando se vuelve una persona enferma de miedo, no enferma de miedo, sino que con el miedo adquiere una enfermedad. Exacto. Psicópatas. Es cierto, personas que le pierden completamente el temor a hacer daño. Es cierto, porque las personas, se ha demostrado, por ejemplo, que los psicópatas, las personas que tienen problemas en su personalidad, tienen una dificultad en esas dos estructuras que hablábamos ahorita. No hay una buena comunicación entre el sistema límbico y la parte del cíngulo del cerebro, y eso ha demostrado que ellos pierden el miedo social, ellos no tienen miedo, no sienten culpa. ¿Sí? Porque ese es un punto importante y eso los lleva a que ellos asesinen, a que ellos engañen totalmente frías. Exacto. Hay miedos relacionados también con las adicciones, por ejemplo, no solamente las películas de terror, sino a las atracciones de los parques de diversiones, que uno sabe que le da miedo, que le asusta encaramarse en una montaña rusa, pero sin embargo lo sigue haciendo. Sí, finalmente hay gente que la única forma de superar ese temor a montarse en una montaña rusa, asistir a un sitio donde saben que hay escenas terroríficas, a una película incluso, es enfrentándola y subiéndose a la montaña rusa y manejándola. Claro. Es la única forma. Es que los miedos solamente se superan cuando se enfrentan. ¿Existe un estudio científico que diga o determine que las mujeres son más miedosas que los hombres o no? No, realmente no lo hay. ¿Los hombres son más miedosos? Realmente no. O sea, en la diferenciación de género sí hay algunos trastornos de comportamiento, por ejemplo, que se demuestra la diferencia entre los hombres y las mujeres. Los niños son más hiperactivos que las niñas. ¿Sí? Las niñas tienen más trastornos del lenguaje que los niños. Sí, pero el tema de miedo pero el tema de miedo no hay una diferencia que uno diga... De pronto uno lo asocia porque es que ellas gritan más duro que uno. De momento que ven un ratón o alguna cosa de esas, ¿no? De pronto sí, lo que pasa es que los miedos de los hombres y las mujeres varían dependiendo del contexto. Claro. Porque el miedo tiene esa diferencia, ¿no? Ahora, estaba hablando ahorita, Mónica, el tema de las películas. Yo no sé por qué, bueno, sobre todo las mujeres, les encanta ver películas de miedo, asustarse, ver las películas aquí, si están en la cama, ¿no? Verlas así con solamente los ojos afuera y no duermen. Pero les pesadillas. ¿Eso qué? Ahora, eso tiene que ver mucho también con la adquisición de los temores cuando estamos pequeños, ¿sí? Que la persona va creciendo con ese miedo y no lo supera porque se le vuelve una fobia. Entonces me parece que ahí hay estrategias que uno tiene que buscar. Y pienso que el objetivo del Festival del Terror que estamos planteando es ese que va dirigido a gente, que le guste también la emoción del terror. Hay personas que le encanta enfrentarse a ese tipo de cosas, que buscan el miedo como una emoción fuerte, y las personas que tienen dificultades para enfrentarlo, que aprovechen el festival también para eso. Claro. Que aprovechen un medio... Va a ser en Bogotá. Va a ser en Bogotá. Doctor, ¿hay alguna diferencia entre miedo o miedo crónico y simplemente un susto? Sí, las diferencias entre el miedo, el pánico y el terror pues son en grado. El susto es equivalente al miedo o al temor, ¿cierto? Pero ya el pánico es un temor extremo. Y la fobia es un miedo irracional extremo a un objeto que en la realidad no ofrece ningún peligro. ¿Y una persona cómo diferencia que está teniendo cualquiera de estas dependiendo de cómo esa emoción interfiere con su actividad cotidiana? ¿Cómo se nota corporalmente, por ejemplo? Por la intensidad de las reacciones. Uno puede tener miedo o susto y uno pues tiene un temblor normal, uno tiene una palpitación más o menos adecuada, pero cuando ya hay un pánico o hay un terror, la persona se paraliza, pierde el control, como tú lo decías ahorita, puede incluso desmayarse, suda y hace una cantidad de reacciones que incluso puede hacer locuras y actos que él no se da cuenta. O en su defecto también puede ser letal. En el caso, digamos, de una persona que tenga alguna discapacidad coronaria o cardíaca, pues puede producirle un terremoto como pasó en Chile. Mire lo curioso, en Chile siempre están advertidos
porque es una zona de altísimo grado de terremotos, pero hubo mucha gente que murió de paro cardíaco, del susto en el momento en que empezaron. Hay gente que se puede... Por eso, fíjense que el festival pretende ser un espacio de esparcimiento para la gente, pero también un reto para aquellas personas que quieren superar sus temores. ¿Y este festival de terror qué va a tener en particular? O sea, va a tener una cantidad de actos y de espacios. Por ejemplo, va a tener un espacio que se llama el circo terrorífico. O sea, ¿El circo terrorífico? ¿Y eso qué? ¿Payasos? ¿Payasos sin cabeza, no? Sí, payasos sin cabeza, por ejemplo. Sí. Va a tener una zona que se llama claustrofobia. ¿Claustrofobia? Sí, por Dios. Que es importante. El típico castillo del terror que siempre se ha manejado. Y un sitio que se llama Necrópolis, por ejemplo. Ese con todo lo que son los muertos, con todo lo que son los zombies. Puros zombies, ¿sí? Que eso le gusta mucho a la gente. Sí. El que lo quiera experimentar, va a experimentar. El que quiera usarlo para enfrentar su temor, va y lo hace. Doctor, ¿y esto va a ser para niños solamente o a los mayores de 14 años? Mayores de 14. Mayores de 14 se va a desarrollar del 25 de septiembre al 1 de noviembre, todos los fines de semana, incluido toda la semana de receso, en las noches. Cierto. Si tiene hipo, puede ir. Sí. Que se le quite con un susto. Qué chistoso, ¿no? Sí. Que apunte un susto, y es por el cambio. Es por el cambio emocional. El cambio emocional. Pues bueno, ya lo saben ustedes, vamos a regalar unas boletas a través de las redes sociales para que vayan y asistan a este festival de terror que va a ser aquí en Bogotá. Yo les quiero recordar la página. Sí, señor. www.festivaldelterror.com. Ah, es fácil. Cualquier persona que quiera ingresar para que amplíe la información y sepa en qué consiste, más de horario, más de taquilla, más de las actividades. Doctor Rengifo, para terminar, ¿de acuerdo con el acuerdo? De acuerdo con el acuerdo. ¿Sí? ¿De qué pasó ayer? Sí, me parece que hay que hacerlo, a mí me parece que es importante, pero hay que tener en cuenta también que la paz no solamente debe ser allá en La Habana, la paz debe ser aquí, en los hogares colombianos. Exacto, totalmente. Y que no nos dé susto, que no nos dé miedo hacerlo. Muchas gracias, doctor, muy querido por estar con nosotros.